Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejo, un episodio más donde podremos sentarnos y compartir con ustedes sobre diferentes temas de la vida cristiana. Primero, gracias por escucharnos y quienes nos hacen llegar sus mensajes acerca de qué tema les fue de bendición. Nos alienta muchísimo saber que está cumpliendo con el propósito con el que iniciamos este podcast. Hoy estamos de nuevo con mis amigos Matías, Mauro y Josué para hablar sobre la soltería. Un tema que tiende a irse a extremos con frases, presiones sociales, familiares, que terminan muchas veces confundiendo más o generando más presión si es que no estás seguro en la etapa en la que te encontrás y aceptás de que es un regalo de Dios. Aprovecha para viajar, aprovecha para trabajar y tener tu dinero, aprovecha para disfrutar con amigos, se te está pasando el tren. ¿Y vos para cuándo? Che, ¿no tenés ningún candidato dando vuelta? Estas y muchas otras son frases o preguntas que tienden a incomodar a quienes se encuentran solteros. Algunos buscan forzar más tiempo en la soltería y otras presionan a que no sigas soltero y que busques a alguien. Hoy queremos hablar sobre esto con mis amigos y estoy acá con ellos y queremos compartirles una opinión bíblica sobre cómo disfrutar esa soltería hasta el momento en que Dios así lo haya dispuesto. Me gustaría que empecemos contando, amigos, si han vivido alguna experiencia con estas frases o presiones por parte de alguna persona de su círculo y cuáles eran sus miedos. Bueno, yo no sentí tanto las presiones desde afuera. Yo creo que esas presiones que vos nombrás, esas frases, por ahí están muy internalizadas. Entonces, yo lo sentía más como una convicción, más que como una presión. Me gustaba pensar la soltería como un momento para disfrutar y no muy relajado, nada de compromisos, nada por el estilo. Entonces tenía como una vida muy abierta en ese sentido. Entonces aprovechaba y buscaba aprovechar mucho para viajar, para conocer personas, para involucrarme en proyectos, para involucrarme en ideas, para tener una banda, para salir a hacer cosas con mis amigos, cosas así, ¿viste? Entonces, por ahí, en ese sentido, es como que la presión no la sentía tanto, no sentía como una presión, sino más bien como una convicción desde adentro. ¿Vos, Mauro? En mi caso, más que una presión desde afuera o de adentro, yo veía en mi corazón una especie de sed, de insatisfacción, que había idealizado una relación como la solución a mis problemas, ese deseo que yo tenía de estar con alguien. Y en realidad, detrás de eso había idolatría, o sea, un deseo insatisfecho que solamente el Señor lo puede dar, pero era una persona incompleta con una actitud consumista que idealizaba una relación como la solución a mis problemas. Ahora, tampoco quiero que se malinterprete. Hay deseos genuinos de estar con otra persona. La Biblia dice que Adán estaba completo en el Señor, trabajando en lo que Él le había mandado, pero sin embargo se sintió solo. Y el Señor le puso una compañera. Entonces, hay un deseo genuino ahí, pero tenemos que tener cuidado cuando el problema está en el corazón idólatra. Eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, en respuesta a eso, forcé muchas relaciones con algunas personas para tratar de cumplir eso que había ahí en mi corazón y que no estaba bien. Sí. ¿Josué? A mí me fue muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Cuando uno piensa en tantas cosas que uno escucha durante la soltería, por un lado está de nuevo las personas que quieren que te cases rápido, por otro lado está la gente que te dice no te cases todavía, viaja por el mundo. Uno escucha demasiadas voces y la soltería, por eso he visto que es un periodo en el que puede ser mucha confusión para las personas, en especial cuanto más se prolonga. Porque como Mati decía en el preview antes de grabar el episodio, es muy diferente estar soltero a los 18 y estar soltero a los 30. Bueno. En mi experiencia, la iglesia y el mundo alrededor es como un mar de muchas opiniones. Un mar de muchas opiniones sobre la soltería. Y lo que a mí me ayudó a mantenerme firme en el Señor y a no desesperar a escuchar tantas voces que a menudo son contradictorias, es buscar la palabra de Dios. Excelente, excelente. Creo que viví cosas muy similares a ustedes, la disfruté de la soltería y por la gracia de Dios pude viajar a algunos lugares, tanto de vacaciones como de viaje misionero.
Y me pasó que algunos hermanos por ahí, si viajaban, ¿no es cierto? Me decían, bueno, ¿y para cuándo? ¿Y no tenés a alguien? Y escuchaba esas frases. Y en el momento es como que sí, lo idealizaba, decir, uy, sí, tendría que estar buscando a alguien, la verdad, en vez de estar acá. Y por otro momento decía, no, la verdad que quiero estar acá. Prefiero estar acá. Entonces, creo que todos podemos compartir alguna experiencia de cómo la vivimos y seguramente va a ser diferente. Entonces, como decíamos recién y compartimos las experiencias, se nos tienden a ir como a distintos lados, ¿no? Y nos tendemos a ir a los extremos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la soltería? ¿Cómo podríamos compartirles a quienes están escuchando ahora cómo buscar lo que Dios dice sobre este punto? Bueno, yo creo que el texto más conocido o el pasaje más conocido es 1 Corintios 7. Y Mauro acá lo tiene bien preparadito. Ya hizo un análisis Y exégesis. todo hiciste, hasta una prédica de 1 Corintios 7. Sí. Sí, porque... Sí, Saca el bosquejo, dale. sí, el bosquejo. 1 Corintios 7, versículo 32 dice, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y sus intereses están divididos. Ahora, esto lo dice en un contexto no en el que amar a tu esposa sea como algo mundano, en cambio el soltero sirve al Señor. No, obviamente uno ama al Señor y también a su esposa y le sirve al Señor y a los dos. Solamente que dice que el soltero solamente tiene que preocuparse por las cosas de Dios, por agradar más al Señor, por enfocarse en el Señor. Entonces no hay término medio, o estás viviendo para el Señor o estás viviendo para el Señor y para tu esposa, para otros. Y yo creo que eso combate mucho con un deseo idólatra de la soltería, un deseo de satisfacer nuestras convicciones, de satisfacer, mejor dicho, nuestros anhelos personales y esas idealizaciones. Y la mejor forma de aprovechar la soltería, lo que dice la palabra de Dios, es vivir para agradar al Señor, ocuparse en las cosas del Señor. Obviamente esto se traduce, como decían los muchachos, a veces en viajes, en poder visitar misioneros, en poder ir a predicar el Evangelio a algunos lugares que de estar casado y a veces con hijos costaría más, o sea, implica otra logística, tenés que pensar en ellos primeros, en proveerles, en protegerlos. Entonces, el soltero debe ocuparse en agradar más al Señor, en buscar más las cosas del Señor. Y se ve que la gente de Corinto, la iglesia ahí, estaba como preguntándose por eso, porque se ve que es una pregunta que le hacen a Pablo, che, ¿qué onda con la soltería? Y su respuesta viene por ahí, me parece, como llevarle tranquilidad a esas personas que estar soltero no es algo menos, no te hace menos persona, pero estar soltero tampoco es la solución a todo. Entonces, por ahí, como vos decías, ¿no? Como que Pablo lo que está tratando de responderle ahí es que no idolatren ni una situación ni la otra. Y Pablo responde como soltero. Exactamente. Es que yo creo que le preguntan por eso, porque todos los otros apóstoles, él lo dice en la siguiente carta, pero todos los otros apóstoles estaban casados y él no, entonces creo que le preguntan un poco, che, entonces tendríamos que quedarnos solteros como vos, o vos sos menos, nosotros somos menos por quedarnos solteros. Entonces él da una respuesta muy ahí, apunta al corazón más que a realmente... Más que al estado civil. Claro, sí. Josué. Algo que, aparte de lo que se menciona, que ya habló Mauro, de que la soltería pues te da más oportunidades de enfocarte en el Señor, un punto muy importante primero en Corintios 7 es que la soltería es un don espiritual. Pablo dice a lo largo del capítulo que la soltería es un don, y cuando usa la palabra don, usa la misma palabra que se usa en 1 Corintios 12 para hablar de dones espirituales. Significa que es un regalo de Dios que el Señor nos da, no para nuestro propio beneficio, como decía Mauro, no para seguir placeres egoístas, soy soltero, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, no. Dios me da la soltería para que yo sirva a su pueblo,
para que yo sirva en la expansión del reino de Dios, para que yo busque aprovechar el tiempo de la mejor manera y para que en eso yo pueda hacer la voluntad del Señor. Yo creo que esta enseñanza sobre la soltería es muy radical, porque por un lado está la tentación a ver la soltería como algo para mí, solo para mí, pero por otro lado está la tentación a ver la soltería como algo malo y no. Porque cuando Pablo está diciendo, cuando la Biblia dice, mejor dicho, porque Pablo está hablando guiado por el Espíritu Santo, cuando la Biblia dice que la soltería es un regalo de Dios, él básicamente también está diciendo que tú no eres más o menos por estar casado o por estar soltero. Los casados no deben ver a los solteros como, uy, pobrecito, está soltero. No, tiene un regalo de Dios. También está diciendo que tú no necesitas estar casado para vivir una vida plena y que honre al Señor. Jesús nunca se casó. Y muchas grandes personas en la historia de la iglesia tampoco se han casado y aún así han sido usadas por Dios. Y de hecho Jesús mismo nos muestra que la masculinidad tampoco depende de si está casado o no, porque Jesús fue el hombre más masculino en la historia en el sentido de que vivió perfectamente conforme al diseño de Dios de lo que un hombre debe ser. De igual manera, una mujer no necesita estar casada para vivir una feminidad bíblica plena. Yo creo que estas ideas son bastante controversiales muchas veces, pero son ideas muy importantes porque nos liberan de prejuicios y nos ayudan a ver cada etapa de la vida cristiana como un periodo de alegría en el que podemos servir al Señor con gratitud. Me encanta porque están planteando justamente dos extremos como solteros que uno puede tender, ¿no? A querer idealizar el matrimonio o a querer seguir soltero por una sensación egoísta. Pero cuando vemos la palabra de Dios dice que fuimos creados para su gloria y que todo lo que debemos hacer es para la gloria de Dios. Exacto. Y todo lo que debemos hacer es, cuando estás soltero, es para la gloria de Dios, que es lo que estábamos comentando recién. Pero cuando estás casado, también vivir para la gloria de Dios. O sea, y para tu fe. Exacto, el propósito, digamos, con el que fuimos creados no depende de un estado civil. No cambia porque estés soltero o casado. Vas a tener distintas responsabilidades, vas a tener distintas oportunidades, vas a tener menos o más responsabilidades. Pero siempre es para la gloria de Dios. Sí, Josué. Sí, y cuando estás casado no hay una dicotomía entre servir a Dios y servir a tu familia. Tú sirves a Dios cuando sirves a tu familia. Cuando estás soltero, no hay una dicotomía en que, ok, voy a casarme o voy a honrar a Dios. No, tú puedes servir a Dios y honrar a Dios tanto casado como soltero. O sea, hay que tener mucho cuidado con las dicotomías falsas que nuestra cultura nos enseña y que la Biblia refuta. Tal cual, y me encanta verlo de esta forma. Es un regalo de Dios. La soltería es un don de Dios. Es una etapa que el Señor nos regala para hacer cosas que seguramente más adelante casado no podrías hacer, porque vas a tener que hacer otras cosas, que también van a ser buenas. Entonces, viéndolo de esta forma y como venimos compartiendo recién, como un soltero, como decía Mati antes de empezar a grabar el episodio, no es lo mismo a los 18, que tenés quizás más energías, tenés el foco puesto en otras cosas, que quizás un soltero más grande, de 35, 40, no sé, pongámosle la edad que sea. Pero hablemos de dos tipos o dos edades, cuando una persona más madura sigue soltera. ¿Qué desafíos puede enfrentar estas personas? Quizás los 18 no las sentís, pero tenés otros desafíos. Entonces, como soltero, yendo a través de las edades, ¿qué desafíos ven ustedes que son necesarios enfrentar y que trae la soltería? Yo creo que hay dos desafíos principales que enfrentan los solteros independientemente de la edad que tengan. Y el primer desafío es recordar que el matrimonio no es un boleto a la santidad. Es posible honrar al Señor en la soltería y crecer espiritualmente en la soltería. Y esto es muy importante porque a menudo olvidamos lo que ya leímos, que dice 1 Corintios 7. Algo que yo escuché muchísimo cuando yo era soltero es: Josué, cásate para que no caigas en pecado sexual. Cásate para que entonces puedas crecer así en santidad. Para no quemarte. Exacto, cásate para no quemarte. Y tal vez no lo decimos con esas palabras, pero es demasiado común en nuestras iglesias. Y yo por mucho tiempo pensé que mi matrimonio me haría más piadoso y me haría más sabio. Y eso a mí me traía eso. Y es bastante común pensar en eso cuando por la gracia de Dios tiene el privilegio de conocer matrimonios maduros que han crecido juntos en la fe, donde
donde tú ves cómo el matrimonio ha sido de tanta bendición para estas parejas. Pero yo creo que es importante matizar muy bien y entender exactamente cuáles son los límites del matrimonio en cuanto a lo que puede lograr en nuestros corazones, porque es cierto que Dios puede usar y usa el matrimonio para llevarnos a madurar y crecer en piedad entre personas creyentes, pero leyendo la palabra y conociendo lo que Dios dice de nuestro pecado, veo que necesitamos ser más honestos sobre lo que sucede en el matrimonio. Si, por ejemplo, somos cristianos que luchamos con el materialismo y la mentira, ¿por qué el matrimonio habría de convertirnos automáticamente en personas generosas y honestas? Si somos lujuriosos, ¿por qué el matrimonio habría de convertirnos en personas diferentes? No hay razón alguna para pensar que el matrimonio desaparece o disminuye automáticamente estos pecados. Recuerdo que hace un tiempo leí un libro muy bueno de una autora que se llama Rosaria Butterfield. Ella fue lesbiana y Dios cambió su vida y en su memoria ella habla mucho sobre eso, sobre cómo Jesús es realmente lo que cambia. Y ella decía, la estoy citando aquí, muchos cristianos jóvenes que se masturban planean que el matrimonio redimirá sus patrones. Muchos cristianos jóvenes adictos a la pornografía en internet piensan que el sexo legítimo les quitará el deseo de sexo ilegítimo. Ellos están equivocados y los matrimonios que resultan de esta línea de pensamiento son lugares peligrosos. El matrimonio no redime el pecado, solo Jesús mismo puede hacer eso. Fin de la cita. Y yo sé que alguien podría citar 1 Corintios 7:9, ¿no? Pablo dice que si carecemos de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Pero eso no significa que el matrimonio va a dar a las personas dominio propio. Todavía me falta dominio propio para muchas cosas en mi vida y llevo 4 años de casado. El matrimonio no produce dominio propio, solo produce el Espíritu Santo. El versículo aquí en 1 Corintios, en su contexto, más bien está diciendo que el matrimonio es el único espacio donde 2 personas podrían satisfacer de manera legítima sus deseos sexuales. Pero la Biblia es clara en mostrar que es posible estar en matrimonio y aún así tener un lecho contaminado por el pecado. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice que el matrimonio debe ser honroso y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y yo sé que este texto no tiene sentido si el matrimonio fuese la cura del pecado sexual. Y ya sé que me he extendido un poco, pero me faltó de hablar de otro peligro, pero creo que este es muy importante, porque es uno que ataca a muchos jóvenes, ataca a muchas iglesias. Yo me veía presionado por eso. La Escritura es clara al decirnos que lo único que puede darnos victoria sobre cualquier pecado, no solo es sexual, estemos casados o no, es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Sí, cuando hablaba Josu se me venía a la mente esa frase famosa que tenemos las personas acerca de encontrar la media naranja en tu vida. O sea, como que si encontrás esa mitad que te falta realmente, ahí vas a estar completo y no te va a faltar nada. Y es como que te falta un pedazo para ser feliz. Y todo eso son idealizaciones que nos ha metido este mundo, ¿no? ¿Y qué va a terminar pasando? Que vas a ser una persona incompleta, insatisfecha, que cuando estés con otra persona le vas a demandar que satisfaga eso que nadie puede hacer, solamente el Señor. Bueno, ese era el segundo desafío que los solteros tienen. Recordar que ya están completos en Cristo. Exacto. El primero es recordar que no necesitas estar casado para crecer en santidad. El segundo es recordar que ya estás completo en Cristo. Cuando la Biblia dice no es bueno que Adán esté solo, es verdad lo que está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero nosotros podemos experimentar comunión y crecimiento espiritual en la compañía de la iglesia local. No es necesario estar casado para ser una persona completa, porque ya en Cristo somos completos. Y es muy importante lo que mencionas, Mauro, porque Dios nos hizo para que seamos criaturas que reflejen su gloria, ¿cierto? Y parte de su diseño es que sintamos placer y alegría en compañía de alguien a quien amamos y que nos dé aprobación. Es natural, es normal. Dios diseñó la dopamina que fluye por nosotros cuando nos sentimos bien y tenemos una sensación agradable. ¿Y qué ocurre? Que cuando hemos sacado a Dios del centro de nuestras vidas, nosotros necesitamos poner algo más en el centro porque fuimos hechos para ser adoradores. ¿Y qué pasa cuando Dios no está en el centro? Ocurre que en la compañía de otras personas podemos sentir placer y alegría y confundir
ese placer legítimo que Dios diseñó con el placer que realmente puedes hacer en nuestras vidas. Y es donde viene esa idolatría de necesito estar casado para sentirme bien, para sentirme pleno. Y es una mentira que se refuta recordando que Dios es quien debe estar en el centro de nuestras vidas. Me encanta por eso mucho esa comparación, esa frase de la media naranja. Yo la odio, hermano. Yo también. No, y volviendo al ejemplo, y volviendo al ejemplo de Adán, ¿no? Dios fue quien vio que Adán estaba solo y Dios le proveyó a Adán su media naranja, su ayuda idónea. O sea, Adán solamente esperaba y buscaba a Dios, a su gracia, y Dios en su gracia le dio esa compañera. Bueno, genial. Yo quería agregar a lo que los pibes ya están diciendo. ¿Qué encontraste tu media naranja? Sí. Yo quería agregar otro peligro también, pero que nació, o yo lo pude observar desde mi experiencia, ¿viste? Por ahí yo tenía bastante claro, bueno, no sé si claro, pero sí sabía, digamos, de que el matrimonio no me iba a completar, ni ponía esas expectativas en el matrimonio, así que por ahí yo quería agregar un peligro que sí vi en mi vida, que es la de creer que en la soltería no hay ningún compromiso. Entonces, claro, no estás comprometido con una mujer, en nuestro caso, o una mujer que nos esté escuchando puede pensar, en la soltería no estoy comprometido con ningún hombre. Entonces, como que no hay demandas, no hay compromisos, no hay un pacto que nos ate a nadie. Y creo que eso es un peligro, eso es un peligro que yo también viví y atravesé, pero la verdad es que si somos cristianos, antes de casarnos, ya hay otro pacto que nos une a otras personas. Y hay compromisos que hay que cumplir, ¿no? Entonces, yo ¿por qué pienso esto? Porque, por ejemplo, Timoteo ocupaba un lugar de liderazgo en la iglesia, entonces era muy evidente su pacto y su compromiso con ese grupo y esa iglesia. Pero era un joven también y creo que podemos aprender mucho de la carta de 1 Timoteo, cuando Pablo le dice a él que él sea un ejemplo en pureza, en palabra, en espíritu, y le encarga unas cosas que son muy puntuales de su labor, de su rol, como la de predicar, la de leer la Biblia en público y todo eso. Creo que uno de los peligros es creer que como no tengo ningún compromiso que me ate a ninguna persona, entonces se flexibilizan los tratos, se flexibilizan mi ejemplo, no soy de ejemplo, digamos, y puedo vivir una vida demasiado relajada. Y entonces eso es un peligro que como solteros enfrentamos. Y me gusta mucho eso de 1 Timoteo, porque justamente esto que estaba citando recién en 1 Timoteo 4 y sigue avanzando de forma de cómo debe vivir y cómo debe actuar Timoteo. Y en el capítulo 5 dice que no reprenda al anciano con dureza, sino que lo exhorte como un padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, como hermanas, con toda pureza. ¿Por qué tiene que actuar así? Porque Timoteo tiene un compromiso con esa iglesia, tiene un compromiso con sus hermanos, tiene un pacto, ¿me entiendes? Que los une. Entonces es importante que él sea ejemplo, es importante que él los trate con pureza a mujeres jóvenes, es importante que él sea así, a la luz del evangelio. Entonces, ¿cuál es el peligro que yo viví como soltero? Es creer que no tengo ningún compromiso con nadie. Entonces, no fui el ejemplo y tuve un trato no puro con otras personas. Me encanta eso que compartís, Mati, porque creo que muchas veces como solteros tendemos a irte a estos dos lados. Y uno de los lados es de no tener compromiso y creer que en la etapa en la que estás todo está relajado, y no solamente a nivel iglesia. Con la iglesia tenés un compromiso porque sos parte de ese cuerpo, pero también con tus etapas, con tus estudios, con las etapas donde tenés tiempo para aprovechar, para desarrollar las habilidades, los talentos y dones que Dios te ha regalado. Siguen siendo un regalo de Dios y hay que desarrollarlos. Y para desarrollarlos, estás en una etapa donde puedes estudiar, no sé, en el secundario, quizás terminándolo, o más en la universidad. Dentro de la iglesia también puedes desarrollar y poner a disposición de Dios esos talentos, pero también desarrollar los dones, que es el lugar para desarrollar los dones. Entonces, cuando entendés que primero tu compromiso está con el Señor, creo que eso se va ordenando, ¿no es cierto? Primero le das la gloria a Dios en todo lo que hagas, y todo lo que hagas significa todo lo que hagas.
porque no hay algo que va a decir excluya darle la gloria a Dios en una exhortación a una hermana o el trato con mis hermanos. En mi universidad, mi desempeño, mi compromiso a terminar mi carrera, en hacerla a tiempo, se puede atrasar, por supuesto, pero una cosa es tomarla con compromiso y otra es dejarla a la ligera. Servir al Señor en la iglesia, inclusive, es una etapa hermosa para pasar mucho tiempo sirviendo. Mauro, ¿ibas a decir algo? Sí. Estoy en la misma página con ustedes y yo creo que el desafío básicamente es a no ser niños, no ser eternos adolescentes, a no tener esa falta de compromiso, porque muchas veces también creemos que es como que mágicamente somos adolescentes, jóvenes, casados, en el medio no pasó nada, Sí. o sea, y no, el desafío es hacer hombres, y es lo que Pablo le dice ahí a los corintios también. Los solteros son hombres y las doncellas se tienen que ocupar de las cosas de Dios y obviamente de las cosas, tener compromiso, trabajar, estudiar. No es que mágicamente vos vivís de tus padres y estás ahí relajado. Todo el día jugando PlayStation. Todo el día jugando PlayStation, exactamente, pero orás por las noches para que el Señor te muestre. Sí. Claro, una mujer, y cuando tengas una mujer vas a buscar, te vas a poner de novio, vas a buscar un trabajo y van a pasar 5 años hasta que más o menos ahorres para... Y no es así, es todo lo contrario. Dios te va a encontrar trabajando, o sea, vos sos un hombre, vos sos una mujer y por lo tanto deberías estar fomentando aquellos hábitos del trabajo, de cuidado, de tu hogar. De tus roles. De tus roles, exactamente. Porque si no, ¿qué es lo que vas a hacer cuando tengas? O sea, vos tenés que ser antes lo que va a venir, por así decirlo. No deberías esperar que Dios te conceda casarte con una de sus hijas si tú eres un vago. Exactamente. Ningún suegro quiere Esa- tener un yerno vago. Eso va para Twitch. Sí, amén. Eso no. Amén. Yo creo que en última instancia todo se resume en estar satisfecho en Dios. Porque Romanos 12 dice, por tanto, está hablando Pablo, luego de explicar el Evangelio, os ruego por la misericordia de Dios que presenten toda su vida como sacrificio para Él. Cuando yo estoy satisfecho en Dios y cuando yo estoy seguro en Él, cuando yo profundizo en su amor, cuando yo conozco lo que Él hizo por mí y estoy unido a Él por la fe, yo voy a querer honrar a Dios con toda mi vida. Y tal vez, por más que yo ore, por más que yo busque aprovechar mi soltería, tal vez nunca me vaya a casar. Alguien puede pensar eso. Pero incluso en medio de eso, Cristo es suficiente. Me encanta mucho lo que dice Sam Alberry. Él decía que el matrimonio refleja el amor de Cristo por su iglesia y viceversa, pero la soltería refleja la suficiencia de Dios. Y lo hace de una manera muy, muy especial. De hecho, una de las cosas más extrañas de la Biblia y llamativas es que en el cielo la soltería va a ser universal. Ajá. Porque aunque en un sentido todos como iglesia vamos a estar casados con el Señor, Jesús dice que la vida venidera no, en el siglo venidero, que soy milenial, en el siglo venidero no va a haber matrimonio, no va a haber casamientos. Hermano, a los solteros que me estén escuchando, el matrimonio es algo pasajero, es algo hermoso, es algo pasajero. Nuestra mirada y nuestro máximo deleite no debe ser el pasajero, debe ser el Señor eterno con quien vamos a vivir por siempre. Y yo creo que esto es algo que hace que la soltería sea dulce realmente, y que los cristianos debemos celebrar, debemos levantar. Y imagínate si más personas en las iglesias, más solteros, creyeran esto. Esto podría desencadenar un avivamiento misionero, podría desencadenar transformaciones en la cultura, en los trabajos, podría desencadenar tantas cosas. Saber realmente que la soltería es un regalo de Dios, una cosa preciosa que el Señor nos da, es algo por lo cual vale la pena dar. Sí, y tristemente estos últimos años se viene hablando mucho de la eterna adolescencia, como Mauro decía, ¿no? Estadísticamente se está viendo esto, y en la iglesia se está viendo mucho. Esto va a ser medio un palo para los hombres, pero hombres que están dejando de ser hombres porque no buscan sus compromisos, solteros que no están siendo comprometidos. Y hoy en día en la iglesia se está viendo eso, en los ministerios se está viendo eso, falta de hombres que tomen con compromiso su soltería, tanto
con el Señor como con la iglesia a la que son parte. Entonces, son desafíos interesantes y creo que llevan a desarrollar una relación con el Señor mucho más fuerte, ¿no? Y un compromiso con el Señor más fuerte en esa etapa. Así como venimos hablando de estos desafíos, también tienen muchos beneficios y creo que varios los hemos mencionado. ¿Quieren mencionar, tienen algún beneficio más en mente de la soltería que quizás no lo mencionamos antes porque nos enfocamos más en los desafíos? Pero sin duda cuando salen desafíos sale la contraposición, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios más tienen en sus mentes para poder compartir que por ahí alguien no lo ve como un beneficio? Sí, creo que los beneficios se van como mostrando en la aplicación más puntuales de las cosas que venimos hablando. Hablamos de esto, ¿no? Del peligro. ¿Cuál sería un peligro? Que no tomamos un compromiso. Entonces, los beneficios, ¿cuáles serían? Compromiso. Un compromiso no suena como un beneficio, ¿me entendés? Pero justamente cuando entramos en esta pregunta, justamente lo que quiero es como ir hacia eso más puntual. Como decir, el compromiso, tener compromiso con personas es hermoso. La iglesia local. Porque la iglesia local es un compromiso, es un pacto, es una comunidad de pacto. Entonces, tenemos que sacarnos de nuestra mente la idea esa de que estar comprometido con nuestra iglesia nos ata, nos encadena, nos restringe. No, en realidad nos cuida del pecado. El compromiso de una iglesia local significa tener lugares y momentos para confesar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la soltería? Es que puedes cultivar amistades con personas de tu mismo sexo muy lindas, muy edificantes, que te ayuden a moldear tu vida. Lo que decía Mauro recién, ¿no? Que necesitamos empezar a crear nuestro carácter bíblico y a desarrollar nuestros dones que el Señor nos pide. Y eso empieza ahí en la soltería, empieza en un compromiso en la iglesia, empieza con hombres jóvenes que se juntan y dicen, tenemos que crecer, tenemos que edificarnos. Entonces el compromiso tiene que ser algo que se vea de una manera hermosa, porque Cristo lo creó de una manera hermosa. Dios creó la iglesia de una manera hermosa para ayudarnos a crecer, para vencer los pecados. Entonces, una manera muy puntual de aprovechar la soltería y un lugar muy concreto donde podemos ver el compromiso nuestro con la iglesia en tener buenas amistades. La soltería es un periodo para tener excelentes amistades en Cristo. Y si querés saber lo que Mati se refiere con buenas amistades, podés escuchar el episodio de amistades. Me encantó lo que mencionó Mati. La soltería es un periodo también para desarrollar nuestros dones. Iba a decir primero de Corintios, pero es primera de Pedro. Yo cito primero de Corintios y él primero de Pedro, o sea. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por medio de la fortaleza que Él da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa eso? Significa que todo creyente ya tiene un don. Eso también lo leemos en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12. Todo creyente ya está dotado y capacitado para servir al cuerpo de Cristo sin importar la edad que tenga. Y nosotros nunca vamos a alcanzar nuestro máximo potencial si no estamos sirviendo en la iglesia local. Y cuando nosotros servimos en la iglesia local y nuestros dones florecen para la gloria de Dios, nosotros vamos a tener satisfacción porque vamos a hacer aquello para lo cual fuimos hechos y para lo cual hemos sido nacidos de nuevo y para lo cual hemos sido capacitados de maneras muy especiales que solamente el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Eso significa que en la soltería tú vas a tener mayores momentos de gozo sirviendo y siendo servido en la iglesia local que desperdiciando el tiempo o administrándolo de malas maneras, pasando tiempo en videojuegos, tiempo en streaming, tiempo en otras cosas que pueden ser buenas, pero no son las más importantes y las que más gozo te van a traer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que vivimos una cultura en la que el mayor activo que las grandes compañías quieren de nosotros es la atención. Hemos hablado de eso en el episodio anterior de Ladrones del Tiempo. Y los creyentes solteros en particular son el principal target de muchas de esas empresas. Porque son los que pueden tener más tiempo para justificar pasar demasiadas horas jugando videojuegos, demasiadas horas en redes sociales, demasiadas horas en Netflix, en Amazon.
en Amazon Video. Y el entretenimiento no es pecado en sí mismo, pero nosotros podemos fácilmente elevar eso y dejar que nos distraiga de las cosas importantes, como servir a la iglesia. Y si no servimos a la iglesia, no desarrollamos nuestros dones. Si no desarrollamos nuestros dones, nunca vamos a alcanzar el potencial que Dios quiere que alcancemos y nunca vamos a vivir con verdadero gozo. Y simplemente para ponerles nombres prácticos a esas cosas que ustedes han estado diciendo, muchachos, las cuales estoy muy de acuerdo, es visitar hermanos enfermos, ayudar, si hay un hermano que tiene que hacer, no sé, la loza de la casa, andá y ayudarlo, servirle, ayudarle con lo que necesite. En términos prácticos, servir a la iglesia, servir a los que le hagan falta, invirtiendo tiempo sobre todo, más que dinero. Entonces, de forma práctica, preguntar, porque seguramente si vos preguntas en la iglesia, alguien te va a decir, siempre hay algo en lo cual vos podés servir y ayudar. Y preguntarle a tus pastores, que estoy seguro que ellos te van a decir qué hacer. No digas, en mi iglesia no hay nada. No, dudo mucho de eso. Sí. ¿Sabes que me acordé de una frase que alguien decía que todo creyente necesita un Timoteo a quien instruir, un Bernabé con quien compartir y crecer juntos, y un Pablo de quien aprender? Yo creo que la soltería es una etapa muy hermosa, en especial cuanto más jóvenes somos, para buscar esos Bernabés con quienes vamos a crecer y esos Pablos que nos van a enseñar. Me encanta lo que están compartiendo. Y querías decir algo, Mati. Dale. Otro práctico, para sumar lo de Mauro, los viajes misioneros. Yo creo que los jóvenes tienen la oportunidad, o tenemos la oportunidad, porque todavía soy joven, todavía soy soltero, tenemos la oportunidad de servir en viajes misioneros. ¿Y por qué lo digo? Porque yo he participado de varios viajes misioneros y también de viajes así a lo loco, digamos. A lo casi no misionero. Claro, así, a la mochila, con la mochila, ¿viste? A disfrutar. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es que te bancás o aguantás o soportás comer mal, dormir mal, porque total sos vos, ¿me entendés? Entonces estás solo ahí, no pasa nada. Pero yo lo que estoy empezando a sentir en esta etapa, que ya dentro de poco me caso, es que me cuesta pensar eso con mi futura esposa. A mí ya empiezo a darme cuenta de que no estoy tan dispuesto a sufrirla, no estoy tan dispuesto a pasar hambre, y no yo, sino pensando en ella, como digo. Entonces, ahora me pongo a darme cuenta de que la soltería es el mejor momento para mandarse en esos viajes, para irse en medio de las montañas, en la locura, así, y sufrir un poco, ¿viste? Entonces yo creo que la soltería es una buena etapa para eso. Pero, Mati, algo que quiero que también digas es que en ese viaje, en ese tipo de viajes, conociste Sí. a la persona que iba a ser tu compañera. Es decir, sí. También sirve para eso. O sea, los dos sirviendo juntos al Señor fue el contexto ideal en el cual se enamoraron y no te vas a casar. O sea que 100% recomendable los viajes misioneros. Bueno, alguien decía, creo que era Spurgeon, o no sé quién era, que decía que, mira, si estás soltero y quieres una pareja piadosa, sigue al Señor con todas tus fuerzas, y en el camino vas a conseguir a alguien que también esté siguiendo al Señor con todas sus fuerzas. Sí. Algo que me pasó muy parecido, Mati, en el viaje misionero, es que en un viaje misionero puntual que dijimos, che, vamos a ir, íbamos al norte de Argentina, había arreglado, yo estaba trabajando en una empresa y había arreglado con la empresa que esa semana me iba a tomar de vacaciones, y como 15 días antes, 20 días antes, cuando llegó el momento de firmar todas las vacaciones, me dijeron, no podemos porque tenés que hacer este proyecto y más. Y yo dije, pero esto estaba arreglado, o sea, ya estaba listo. Y bueno, entre una cosa y otra, lo que hice fue renunciar a mi trabajo y hacer el viaje misionero. Entonces ahora, como casado, no podría hacer eso porque tengo una responsabilidad ante Dios de cuidar a mi esposa. Exacto. Y si bien entiendo que puede que haya una situación en donde tenga que hacerlo y si el Señor lo avala, eso va a pasar, pero si yo lo pienso ahora, con la rapidez que lo decidí en ese momento, eso no podría pasar. Exacto. Fue algo instantáneo decirle a mi jefe, al dueño, en realidad en ese momento, bueno, mira, si no puedes
cumplir con esto, no hay ningún problema. ¿Sabes qué? Yo te aviso ahora que te voy a mandar el telegrama y en 15 días estoy renunciando. Fue una locura, realmente. Es lo que vos decís, Mati, ¿no? Tenés una responsabilidad como casado, pero como soltero tenés esa libertad que, perdón, no la perdés de casado, ¿no? Claro. Pero tenés esa flexibilidad de pensar quizás solo en tus tiempos y no en el tiempo de tu familia también, ni en la provisión a tu familia. Y eso fue muy loco realmente, me acuerdo cómo fue eso y fue impresionante. Después otra vuelta hicimos un viaje con Mati y un amigo al sur y salió un viaje un miércoles y dijimos, che, el viernes nos vamos y agarramos el auto, hicimos como 5.000 kilómetros en 4 o 5 días. Fue realmente una locura. Y lo podríamos volver a hacer de casados, pero necesitaríamos más autos porque no seríamos 3, seríamos 6. Necesitaríamos más dinero porque ahora no podríamos dormir en el auto los 6 así como dormíamos con ellos. No podríamos ir comiendo frutas nomás en el auto, entonces necesitamos más dinero. Sí. Es otro tipo de viaje. Esto no significa que es menos o es más. Eso significa que lo vas a disfrutar, porque hoy he disfrutado viajes con mi esposa muy lindos y es otro viaje. Lo disfrutas, es otra logística. Entonces como soltero puedes hacer eso y disfrutarlo y disfrutar esa bendición de Dios, de compartir con otros hermanos sirviendo al Señor, cueste lo que cueste, aún un trabajo. Sí. O sea, Néstor es una ilustración perfecta de no mirar atrás cuando tomas el arado. O sea, no, realmente esas fueron cosas que el Señor va guiando, ¿no? Y por eso es muy importante la iglesia local. Hablé con mis ancianos, hablé con mis pastores y demás. Si bien la decisión ya la había tomado, y me quedé sin trabajo, literalmente. Pero cuando volví conseguí otro y no hubo una gravedad. O sea, el impacto que tienen tus decisiones como soltero tienen impacto, pero no tienen el mismo impacto que tienen como casado, porque tenés compromisos diferentes. Pero sí, como solteros, tus decisiones impactan a la iglesia local. Si yo no hubiera ido en ese viaje misionero, había un auto que se quedaba afuera y había 5 personas que iban a viajar en ese auto y que no iban al proyecto misionero. Entonces, si yo hubiera puesto por encima mis ganas de seguir ganando dinero y seguir trabajando, 5 personas no iban al proyecto. Con esto no estoy diciendo que es, miren el ejemplo. Sencillamente estoy diciendo, tus decisiones tienen un impacto. Amén. Tus decisiones como solteros también impactan en la iglesia. Amén. Excelente, amigos. Con esto estamos llegando al final del episodio y claramente, como venimos viendo, Dios nos diseñó únicos, irrepetibles, y a cada uno nos dio un propósito en la vida. Para algunos será estar casado a los 30, para otros a los 20 y tantos, otros más grandes, otros solteros. Pero la única forma de estar en paz disfrutando de la etapa en la que nos encontramos es buscando primeramente el reino de Dios, buscando la satisfacción solamente en Dios, viviendo para la gloria de Dios y entendiendo de que en la etapa en la que estás es un regalo de Dios, es un don de Dios. Muchas gracias, amigos, y con esto ya cerramos el episodio entonces. Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Oramos para que sea de bendición a tu vida y si así lo fue, compartilo con aquellos amigos a quienes les pueda ser de bendición tal como lo fue para vos. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.